Hola familia Fundar, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos una semana más, una oportunidad para crecer, para aprender cosas nuevas, para cuestionarnos, tal vez para confrontarnos con respecto a lo que hemos venido haciendo durante tanto tiempo con nuestro familiar que tiene un problema de adicción. Bienvenidos, mi nombre es Alexandra Rátiva, soy psicoterapeuta de la Fundación Fundar y recuerden que este es un espacio de encuentro semanal en donde adquirimos herramientas y útiles para afrontar la codependencia y para afrontar la adicción de un familiar. Hemos venido trabajando a partir de diferentes ciclos y hoy quisiera que tocáramos un tema que de pronto hemos pasado siempre superficialmente porque está inherente o está incluido más bien dentro de todas las terapias que dentro de todas las charlas que hemos ido brindando a lo largo de este tiempo, ¿sí? Nos hemos dedicado en conocer como la raíz de la codependencia, de dónde surge la codependencia, qué es la codependencia, qué pasa en nuestra infancia, qué pasa en nuestra adultez, cuáles son esos rasgos distintivos, cuáles son los roles que asumimos, mucho de la naturaleza de la codependencia. Hoy vamos a tener una conversación acerca de cómo afrontar, ¿sí?, la codependencia, es decir, si la codependencia tiene cura o no, y yo creería que sí. O sea, ¿cuál es el tratamiento para la codependencia? Ya hemos visto cuáles son sus raíces, de dónde se genera, cómo se ve en acción y por supuesto que eso nos invita pues a darnos cuenta qué cosas tendríamos que mejorar para poder recuperarnos. Hoy vamos a hacer ese como un recuento de una primera fase de lo que sería una intervención en codependencia. Es decir, si yo tengo, digamos que si yo he identificado que tengo comportamientos o conductas codependientes y que de esa manera es como me relaciono en el universo conmigo y con los demás, ¿cuáles serían o de qué cosas tendríamos que trabajar para modificar esas dinámicas relacionales, o sea, esa manera de relacionarnos con el mundo de una forma más saludable, ¿sí? Estamos siempre preocupados por saber cuál será el tratamiento que va a recibir nuestro familiar adicto, qué clase de intervención es, si va a ser interno, si va a ser ambulatorio, qué va a pasar después de que termine el proceso, cómo lo vamos a tratar estando en proceso, después de que salga, pero no nos cuestionamos o no nos preguntamos acerca de qué será lo que tendremos que hacer para trabajar nuestra codependencia, ¿sí? Entonces esas estrategias de afrontamiento para modificar, para transformar la manera de relacionarnos con el mundo, ¿sí? Vamos a dividirlo por fases y hoy vamos a trabajar una primera fase, ¿sí? La primera fase pues se orienta básicamente a que la persona decida buscar ayuda, ¿sí? Y en esa búsqueda de ayuda, quizás inicialmente motivada por encontrar una ayuda para su familiar que tiene adicción, se encuentra con que uno como familiar también tiene que recibir ayuda, ¿sí? Esa es como lo primero, esa toma de conciencia de que necesitamos ayuda, ¿sí? No es solamente nuestro familiar que vaya, le hagan allá los cambios, se interne, le hagan sus terapias y ya me lo devuelven sano y salvo, me lo devuelven siendo otro. No, es precisamente darnos cuenta que así como nuestro familiar requiere con urgencia una intervención de tipo profesional, nosotros como familiares también, ¿sí? Porque recuerden que la adicción pues va de la mano del codependiente, o sea, siempre va a tener participantes, es una enfermedad que siempre va a tener participantes a su lado, porque los participantes son los que ayudan a mantener, ¿sí?, a mantener la enfermedad a través del tiempo, ¿no?
Entonces, lo primero que, digamos, esta primera fase, lo primero que hay que poner sobre la mesa es precisamente ese compromiso con nosotros mismos de exponernos, ¿sí?, a una intervención terapéutica, ¿sí?, a una ayuda profesional que vaya más allá de pronto la escucha que nos puede tener un familiar, la escucha que nos puede tener un amigo, la escucha de pronto o el apoyo del servicio religioso de donde pertenecemos. Todo eso sirve, pero fundamentalmente usted piense, si a usted lo que le diagnosticaron fue diabetes, pues ¿a quién tendrá que ir? ¿Sí? Al médico, y al médico profesional. Si a usted le diagnosticaron cáncer, ¿a dónde tendrá que ir? Pues al oncólogo, ¿sí? Por supuesto que todas las ayudas que vengan alrededor, que usted pueda conversar con su red de apoyo, que eso todo es muy importante, pero zapatero a tus zapatos, ¿sí? Cuando identificamos que tenemos una dificultad grande que está relacionada con una enfermedad que se llama la adicción, y en donde yo soy el coequipero del que está enfermo, del que tiene la adicción, y me dan el señalamiento de que yo necesito también participar del proceso, porque necesito comprender a qué me enfrento y de qué manera yo colaboro, ¿sí?, para bien o para mal. Pues realmente lo primero es hacer ese compromiso de asumir la terapia, ¿sí? No es ir a entregar el familiar allá que me lo reciban, yo me quito el problemita unos meses mientras me lo tienen allá encerrado, yo descanso, puedo dormir porque sé fijo dónde está, y ya. No, la primera fase implica ese primer paso, precisamente, ese primer paso en donde yo ni siquiera requiere que nuestro familiar haya decidido recibir la ayuda. Si él no quiere recibir la ayuda, eso no me exime de la responsabilidad que tengo yo para solucionar los problemas que tengo, para modificar la manera en la que me relaciono con el mundo. Porque si nos ponemos a ver, pues no solamente con nuestro hijo o con nuestro esposo o con la persona que haya desarrollado adicción con la que nos comportamos de esa manera particular, ¿sí? Entonces lo primero es precisamente ese compromiso con nosotros mismos, buscar la ayuda profesional, ¿sí?, y realizar pues ese contrato o ese compromiso, un contrato entre las dos partes, ¿no? Entre el terapeuta y entre el paciente, en donde los dos se ponen de acuerdo frente a un motivo de consulta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? De ahí en adelante, pues permitirme abrirme a mi sugerencia siempre es que busquemos profesionales especializados en cada área, ¿sí? En medicina, digamos que al médico en su formación general le enseñan muchas cosas, pero por eso luego hay especialidades. Eso mismo pasa en la psicología, ¿sí? Eso digamos que en el área de psiquiatría también. Hay psiquiatras que son especializados en adicciones. Entonces busquemos el profesional especializado en esto que estamos buscando, ¿sí? En esto que nos está pasando. De ahí en adelante, pues es el compromiso abierto, puntual, sincero, honesto con nosotros mismos, de poder sentarnos en esa sesión que nos asignen y ser totalmente honestos con nosotros mismos y con la persona que nos está ayudando, ¿sí? Es saber que no únicamente nos van a preguntar por nuestro familiar, y que en medio de esa conversación lo que voy a lograr no es que mi terapeuta me dé herramientas para saber cómo manejar a mi adicto que tengo en casa, que no quiere recibir atención, ¿sí? Y cómo yo todas las sesiones me paso hablando única y exclusivamente de lo que hace mi familiar que consume. No.
es un compromiso con nosotros. Seguramente en algún momento lo tendremos que mencionar, porque obviamente tenemos que dar un contexto, habrá situaciones que se presenten graves que requieran una intervención inmediata, ¿sí? Un desahogo emocional, pero no se trata de que vayamos allá para que nos hagan el coequipero o el coterapeuta para nuestro familiar, ¿sí? Entonces, de esa manera no vamos a generar un cambio en nuestro familiar. La única manera en la que generamos cambios en nuestros familiares es cuando cambiamos nosotros mismos, no cuando adquirimos herramientas para ver cómo lo cambio a él. No, es cuando yo cambio, ¿sí? Mi ser interior. Estar dispuestos a que seguramente vamos a tener que no hablar únicamente de nuestro familiar, sino también hablar de nosotros mismos, y no solo de lo que nos está pasando actualmente, sino desde el inicio de nuestra vida. Seguramente tendremos que reflexionar acerca de lo que han sido nuestras relaciones a lo largo de la vida. Empezamos por nuestros cuidadores, nuestros padres, cuando éramos pequeños, y todo lo que tuvimos que vivir en la infancia, luego la adolescencia, la adultez y bueno, hasta la edad que tengamos, ¿no? Es darme el permiso de revisar cómo es que yo me he relacionado con el mundo, porque de allí parten muchas de las respuestas a las soluciones que estamos buscando, ¿sí? Por eso yo creo que es importante que ustedes se den cuenta que cuando hacemos estas charlas, muchas de las charlas están centradas en ir y revisar nuestra infancia, qué nos pasó, cómo es que actuamos allí, qué funcionalidad tiene, qué ganancia tenemos, qué pérdida tenemos con ese comportamiento, ¿sí? Qué cositas tenemos sin resolver, que el día de hoy nos mueven de forma consciente o inconsciente, ¿sí? Entonces tenemos que ser, porque queremos, además que esto es un proceso, lleva tiempo, no es por lo general los procesos en codependencia no es que vayan a durar, que usted tenga que ir a terapia toda la vida, ¿no? Son procesos pues puntuales que requieren, en la medida en que usted esté comprometido, pues en esa misma medida pues también se avanzará, en la medida que haya afectación. No todos los casos son iguales, ¿no? El poder revisar lo que ha sido mi historia de vida, ¿sí? Mis relaciones presentes, mis relaciones pasadas, qué estilo de vida es el que tengo, de qué está compuesta, de qué ha estado compuesta mi vida, ¿sí? Qué duelos he tenido, qué relaciones significativas he tenido, por qué escogí lo que escogí como profesión, por qué me relacioné con estas personas en particular, ¿sí? Y de ahí en adelante yo pensaría, bueno, digamos que eso sucede en la primera fase del proceso, el poder reconocer lo que ha sucedido a lo largo de mi vida. Pero digamos que es importante que al poder conversar de todo, del motivo de consulta que nos trae, de la situación de nuestro familiar inicial, y poder conectarla con las demás relaciones que hemos establecido, podamos a partir de la educación, ¿sí? Porque muchas veces no, aunque hemos vivido en carne propia el fenómeno de la adicción y de la codependencia, no tenemos la experticia técnica, o más bien científica, de lo que es la enfermedad, ¿sí? Y entonces necesitamos precisamente empezar a comprender que la adicción es una enfermedad, que es progresiva, que lleva tiempo, ¿sí? Eso por una parte de la adicción. Pero también empezar a entender qué es la codependencia, ¿sí? Que aunque no es una enfermedad, que no está en el DSM-4, en el DSM-5 sí comportarme de manera codependiente sí me lleva a enfermarme, ¿sí? Por todas las situaciones a las que me expongo, ¿sí? Identificar cuáles han sido mis fondos, ¿sí? O las consecuencias negativas en mi vida, relacionarme de esta manera, identificar esas consecuencias negativas me llevan a lo que en primera instancia se busca en un proceso de recuperación, y es aceptar y reconocer que tenemos un problema, ¿sí? Que no es el único que tiene un problema, no es el que bebe, no es el que consume drogas, no es el que se gasta la plata en el casino, no es
no es únicamente él, sino que nosotros también tenemos un problema, ¿sí? Que este problema nos ha hecho, o sí, nos hace experimentar emociones negativas, sentimientos perturbadores, angustia, estrés, ira, dolor, toda una cantidad, un sinnúmero de emociones y sentimientos que hacen que la relación con nosotros pues sean insatisfactorias, ¿sí? Porque no es solamente con el que consume, sino que esa situación, esa dinámica en la que me encuentro sumergida, pues hace que por lo general tenga relaciones insatisfactorias con el resto del universo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si mi esposo no llegó, yo no dormí bien y entonces me dieron las 5 de la mañana y cuando llegó además me puse a pelear y le di cantaleta tal, al otro día usted cómo va a estar en su trabajo. Si además de eso usted está todo peleando porque su esposo se gastó la plata para pagar la pensión de los niños, el arriendo, ¿qué disponibilidad o qué estado va a estar como mamá? ¿No? Pues seguramente usted hace un gran esfuerzo y lo hace bien. Sin embargo, ¿qué implica en usted? ¿Sí? ¿Cuánta carga tiene que llevar? Bueno, lo número uno es reconocer o aceptar el problema, ¿sí? Digamos que el siguiente paso en esta primera fase es lograr desprenderme emocionalmente de esta persona, de los problemas que genera esta persona, ¿sí? ¿Cómo así? Desprenderme emocionalmente de los problemas que genera esta persona. Eso implica que yo aprenda a reconocer que los problemas en los que se mete esa persona son responsabilidad de esa persona y no míos, ¿sí? Que aunque eso genera situaciones conflictivas en la casa, no debo yo asumir esa responsabilidad al 100%, sino que debo permitir que el otro se haga responsable de sus actos, ¿sí? Porque en parte eso es lo que ayuda a mantener. Perder el miedo a que si yo dejo de asumir la responsabilidad de los, dejo de asumir la responsabilidad de los actos del otro, si yo empiezo a desprenderme emocionalmente de esos problemas que tiene el que consume, él me va a abandonar porque ya no va a estar quien lo salva, quien lo rescata, quien le da cantaleta, quien hace el papel de víctima. Entonces, o sea, quien no está el segundo en la obra de teatro, no hay quien le haga la segunda, ¿sí? Entonces, si ya no hay quien le haga la segunda al que consume, entonces seguramente me va a abandonar y va a buscar otra persona que sí lo haga. Entonces, perder el miedo a eso, perder el miedo al abandono. Eso, no, el desprenderse emocionalmente de los efectos negativos o de los problemas de la otra persona no implica, o sea, no debe estar relacionado con que me van a abandonar. Porque la mayoría de veces pueda que esa sea la amenaza, pero eso no sucede en la vida real, ¿sí? O bueno, pueda que sí suceda, pero la mayoría de veces no sucede. Porque de una u otra manera, si usted está comportándose irresponsablemente, pues, y usted está, y el codependiente está salvando y rescatando al otro a toda hora, pues va a necesitar el que le haga la segunda. Y si usted pone un cierre y un pare, no sé qué tan fácil va a ser para el adicto buscar otro codependiente que le facilite tanto la vida, que se eche la carga encima, que asuma la responsabilidad del compromiso, así de cantaleta, así se victimice, así friegue, pero que finalmente se eche la carga de la irresponsabilidad del otro. Habrá sí quienes de pronto cuando usted le diga ya le ponga un límite, le diga ya no más, consiga quien le haga la segunda, pero también tiene que ver usted qué ganancia tiene, ¿no? ¿Qué ganancia tiene dejar de hacerme responsable de los problemas en los que se mete el otro? ¿No? ¿Qué ganancia tengo allí? Y si lo que tengo es precisamente un temor muy grande al abandono, entonces tendré que trabajar en eso. Porque si el precio que voy a tener que pagar para que no me abandonen es vivir
una vida llena de frustración, de rabia, de ira, de dolor, de vergüenza, ¿sí? Pues ya está viviendo en abandono, porque la otra persona finalmente no está en lo que está pensando solo en ella, producto de una enfermedad. O sea, aquí quiero que quede claro que no es que estemos viendo al adicto como la persona más mala del mundo. Tenga en cuenta que pues precisamente ha desarrollado una enfermedad y que muchos de sus comportamientos por sí mismos son compulsivos. O sea, no tiene la capacidad así de la nada para parar. Solo él puede, pero no solo. Es decir, solo el que consume, solo él puede decidir si va a dejar de consumir. Pero no solo, es decir, requiere el acompañamiento de un proceso terapéutico, de un equipo interdisciplinario que le ayude a enfrentar esa decisión, ¿sí? Para mantenerse a lo largo del tiempo, porque es algo que ya se ha salido de su control, ¿no? Bueno, digamos que el tercer punto que se trabaja en esta primera fase es reconocer que hay que dar un tercer paso que es fundamental, y es el de pasar de la preocupación, la queja, la conmiseración a las acciones, ¿sí? Es pasar de la amenaza a la acción. Es pasar de la queja, el pobrecito yo, mire cómo me pagan, yo tan bueno que sí, tan buena que he sido, pero a la final váyase, pero después estoy allá parada en la puerta, cerrándole la puerta para que no se vaya, desbaratándole la maleta, viéndolo a buscar, sacándolo de donde está para traerlo a la casa, ¿sí? Entonces el tercer paso es el compromiso fiel y firme con pasar a la acción, dejar la preocupación, la conmiseración, ¿sí? La queja a la acción, ¿sí? Aquí, digamos, dice, renunciar al rol del sufrido, ¿sí? Ay, es que está bien, no, y me lo tengo que aguantar así, pero y cuando uno dice, bueno, ¿y por qué no se ha ido? No, porque es que no tiene para dónde irse, porque pobrecito, porque entonces se va a perder peor. Igual, tengo que hacer una claridad, y es que también depende, o sea, también de cada caso es particular, ¿no? Porque si es un muchacho de 10 años, o sea, si es un niño de 10 años, pues muy diferente. Si ya es a un hombre hecho y derecho de 60, ¿no? Es muy diferente. Entonces, sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos que pasar de la preocupación, de la queja, de la conmiseración, pobrecito yo, a la acción. Así tenga 10 años, tendré que pasar a la acción. Claro, o sea, todo de acuerdo al contexto, todo depende del caso. Y por eso es importante estar acompañado de profesionales, de un equipo interdisciplinario que te ayude a tomar a tomar buenas decisiones mientras vas aprendiendo a qué es lo que te estás enfrentando, ¿sí? Porque lo que les digo, no es lo mismo decirle a alguien de 60 años y no entra a la casa, que decirle a un niño de 10 años que no entra a la casa. No es lo mismo, es diferente, ¿sí? Además hay que ver los casos, cada caso es particular. Estos no son reglas generales, pero lo que sí es general es que tenemos que pasar de la preocupación, de la queja, de la victimización a la acción, ¿sí? Renunciando sí o sí al rol de sufrido, ¿sí? Ay, no, yo soy el más sufrido, el pobrecito yo, ¿sí? El cuarto paso nos invita a que debemos agregarle a nuestra vida, más bien sacar de nuestra vida un gran porcentaje de la atención, energía, tiempo, atención, ya les había dicho, que usamos para nuestro familiar que consume. Y ese mismo porcentaje que sacamos de nuestro familiar lo tenemos que volver a meter, pero pensando en nosotros mismos, ¿sí? No quiere decir que entonces ahora yo ya no lo miro, no lo determino, no le vuelvo a hablar, porque entonces ahora soy yo, primero yo, y entonces ahora yo me vuelvo peor de abusiva que él. No,
Cuando yo digo centrar la atención y la energía en nuestra propia vida, implica que nos vamos a hacer cargo de nosotros mismos, ¿sí? Que nos vamos a cuidar, que nos vamos a alimentar bien, que vamos a mejorar nuestros patrones de sueño, que vamos a identificar nuestras necesidades y nuestros deseos, que nos vamos a organizar, que vamos a recordar cuáles eran esos planes y proyectos, que voy a aprender a poner límites, ¿sí? No vamos a centrar nuestra energía vital, nuestra atención al 100% en la vida o en la relación con otros, sino con nosotros mismos. O sea, vamos a volver a recuperarnos, porque recuerden que es que ustedes no están solos en el universo. No solamente necesita atención el que consume, necesita atención su esposo, necesita atención sus papás, sus demás hijos. Y usted primeramente, ¿sí? Usted. Y volver al médico, descansar, dormir bien, comprarse sus cositas que necesita, ¿sí? El cuarto punto de esta primera fase tiene que ver con algo que nos suele pasar mucho a los codependientes, y es que asumamos la responsabilidad de lo que nos corresponde, ¿sí? Porque por lo general estamos asumiendo la responsabilidad del otro, pero no la propia, ¿sí? Porque entonces vamos y le pagamos la cuenta al otro, vamos y le hablamos en el colegio para que no lo saquen, pagamos la multa de lo que se haya metido, ¿sí? Entonces asumimos la responsabilidad que le toca al otro. Pero cuando nos están diciendo, mire que es que usted con ese comportamiento lo único que hace es facilitar el progreso de la enfermedad, porque la persona no tiene cómo reconocer, o sea, realmente no tiene cómo reconocer que hay efectos negativos en su vida, si es que no los está teniendo que asumir, sino los está asumiendo el otro, ¿sí? Y en ese momento, no, pero es que eso es lo que tiene que hacer la mamá, pero es que eso no debe ser así. Cuando tenemos digamos, inadecuados patrones de comunicación, y cuando también hemos sido malos ejemplos, bueno, ahí ya se nos dificulta cuando nos empiezan a mostrar como nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestros puntos de puntos de mejora, cuando nos hacen caer en cuenta que es que usted debe fortalecerse y poner límites, no debe ser grosería, sino una comunicación clara, ¿sí? Y adecuada. Cuando nos dicen por más de que le diga que me traiga cositas aquí entre la maleta que son prohibidas, y usted se las echa porque es que pobrecito, ¿sí? Así sea algo que sea inocente, pero pues si ya le dijeron no le tiene que mandar eso, pues no se lo mande. No, pero entonces eso no es culpa mía, fue que él me manipuló, es él que me dijo, que me embolató. Ah, bueno, y es que usted no podía preguntar, es que a usted no le advirtieron al principio, es que usted no leyó el acta de compromisos donde decía cuáles eran los o el contrato donde decía las cosas que se podían y no se podían. Entonces nos responsabilizamos de la vida de los demás, pero no nos responsabilizamos de nuestras vidas y de nuestros actos, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, aprender a identificar que necesitamos recuperar la responsabilidad de nuestras vidas y de nuestros actos, ¿sí? Y dejar de asumir la de los demás. Vivir, eso también, asumir su responsabilidad, no viviendo esta situación con un sentimiento de culpa, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Es que seguro fue porque yo tuve que trabajar, es que seguro fue porque entonces nos separamos, es que seguro fue porque yo no lo quise lo suficiente, es que seguramente fue porque yo no le compré todo lo que necesitaba, ¿sí? Reconocer que hemos sido parte del problema, sí, pero no responsables de la decisión de que el otro vaya y se compre un bareto y se lo fume, de que el otro vaya y se compre 2 litros de aguardiente y se los tome, ¿sí? Esa es decisión de él. Que usted que ha participado en el proceso, sí. ¿Ha favorecido el desarrollo de la enfermedad? Sí. Pero no es su responsabilidad al 100%, ¿sí? Y usted tampoco es el responsable de la recuperación de su familiar. No, es que yo tengo que ver cómo lo meto, dónde lo meto, es que seguramente no.
Ya usted le brinda las alternativas, hace lo que esté al alcance de sus manos, le pone la opción, pero si el hombre no quiere, sí, hay que permitir que también asuma las consecuencias de esa decisión de no querer. Eso es. Espero que haya sido absolutamente claro. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, es muy interesante ver las cosas que como codependientes tenemos que trabajar en primera instancia una vez llegamos a un proceso. Seguramente ustedes los que tienen sus familiares en Fundar lo han empezado a hacer. Tal vez no en el mismo orden en el que yo se los estoy indicando, pero así es, ¿sí? Quienes no han comenzado un proceso, quienes no tienen, miren, bienvenidos sean en la fundación para comenzar el proceso. Recuerden que si queremos cambiar al otro, o sea, no podemos cambiar al otro, nos podemos cambiar a nosotros mismos. Y como efecto rebote, por lo general suele suceder que cuando yo cambio, o sea, cuando yo le digo, mire, de malas si se gastó la plata, si no tiene con qué pagar el recibo, si no tiene con qué coger un bus, mire a ver qué va a hacer. Le aseguro que la siguiente vez primero va a buscar en qué irse. O seguro va a llegar al nivel de concho, es que decir, pues entonces que pierda el empleo porque usted no me dio, poniéndole a usted la culpa, ¿no? Entonces es cuando usted tiene que estar preparado con las herramientas, en donde usted empieza a reconocer qué es su responsabilidad y qué no, ¿sí? Para manejar este tipo de situaciones. Es donde o sea, el hecho de que usted empiece a hacer un proceso también implica que usted deja de ser un factor de riesgo para su familiar, porque a veces en verdad estamos peor que los que han desarrollado la adicción, ¿sí? Y es invivible vivir con nosotros, ¿sí? Y entonces somos un riesgo, ¿no? De una u otra forma nos conviene que nuestro familiar esté en malestar, ¿no? Para que no quede en evidencia lo mal que estamos nosotros. Necesitamos a quien cuidar, a quien proteger, a quien nos haga sentir que hay un sentido en nuestras vidas, a quien recibir aplausos y cariños, así sea sacándonos la piedra, con dolor, con tristeza, pero sentirnos que somos útiles, importantes y que no nos van a abandonar. Pero eso no es verdad, porque en últimas el proceso de la adicción lleva tiempo, pero se demora años en algunas personas, muchos años, pero a la final cobra lo que tiene que cobrar. Y tarde que temprano, pues aunque de pronto tu familiar esté ahí de cuerpo presente, no va a estar de mente presente, y entonces pues finalmente vas a estar sola o solo, ¿sí? O en la calle, o muerto, o en un hospital psiquiátrico, en los lugares en donde uno termina cuando ha permitido que la enfermedad se apodere y avance significativamente. Bienvenidos, cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en comunicarse con nosotros. Recuerden que es una responsabilidad. Los porcentajes de mejora aumentan cuando la familia está incluida dentro del proceso. Así que ánimo, bienvenidos. Nuestro equipo de trabajo está orientado en trabajar no solamente el adicto, sino a sus familiares. Y bueno, pues los esperamos. Chao, chao.